separada de las clases de teoría para que sean más fáciles de encontrar. Así que pueden revisarlo y los que se tuvieron que ir también lo pueden ver, ¿sí? Bien. Práctico 1. ¿De qué se trataba este práctico? Que fue el tema que estuvieron viendo en teoría y que es lo que tratamos de reafirmar en este práctico. Conceptos básicos de arquitectura de computadoras, ¿sí? Un pantallazo general de una serie de cosas. Algunas las vamos a volver a ver un poquito más en profundidad, otras no. Otras se van a vincular a cosas que vamos a ver más adelante. Costo de los circuitos integrados, ¿sí? Es algo que determina la evolución de las arquitecturas de computadoras, el tema costos. Métricas y performance es otra de las fuerzas que mueve a las arquitecturas de computadoras. Cómo elegir diferentes alternativas cuando no hay una alternativa que sea claramente la mejor. Hay alternativa que tiene beneficios y que tiene falencias y tenemos que elegir la que mayor beneficios nos da. Entonces, cómo generar métricas para elegir entre opciones que no son tan claras como sucede en general en la realidad. Y en general, esto es algo que no es propio de este práctico, es propio de toda la asignatura. Nosotros vamos a machacar muchísimo con la formación de criterios, ¿sí? Es decir, cuáles son las ideas en las que ustedes se tienen que fijar para tomar decisiones, ¿sí? Cuáles son los factores claves que ustedes tienen que mirar o prestar atención. Eso, en definitiva, son los criterios. Respecto a ecuaciones, nosotros en general en todo el curso no vamos a usar ecuaciones demasiado complejas, todas van a ser tan sencillas como estas que vimos. En este práctico todo giró alrededor de 2 ecuaciones. La primera de las ecuaciones es... Yo perdí el chat. Sí, Leandro, esta clase se está grabando y se publica. Y se publican las diapositivas también. Así que pongan todos los sentidos en entender. Párenme si algo no se entiende ahora y no pierdan mucho tiempo en escribir, ¿sí? No vale la pena. Decía que todo lo que es performance giró en torno a una ecuación, la ecuación del tiempo de ejecución, I por C, P, I por T. Sobre esta ecuación vamos a dar vuelta varias veces a medida que vamos avanzando. Otra ecuación que vimos es la ley de Amdahl, una forma de calcular la mejora sobre un sistema total cuando realizamos una mejora sobre una fracción del sistema, sobre una parte del sistema, ¿sí? Y eso tiene un corolario muy importante, o dos muy importantes, que son parte de la formación de criterios que queremos que se lleven. La primera es que tenemos que tratar de mejorar las partes más significativas de un sistema, las que mayor impacto tienen. Mejorar un 50% de una fracción que representa el 5% del sistema total no va a producir mayores beneficios, ¿sí? Tenemos que atacar los Fs más grandes. Y la segunda es que va a ser muy difícil obtener mejoras de impacto en el sistema en total, o las mejoras en el sistema total van a ser siempre menores y muchas veces bastante menores, depende del F, de lo que nosotros mejoremos. Es decir, nosotros mejoramos al doble algo y el sistema total no va a mejorar al doble, ni va a estar cerca del doble muchas veces, ¿sí? Esas dos son criterios, son ideas claves que les deberían de quedar dando vuelta en la cabeza a consecuencia de la ley de Amdahl, ¿sí? Más que la ley de Amdahl en sí o que la fórmula de la ley de Amdahl en sí. Y finalmente, algo que también vimos es consumo de energía y la ecuación de consumo de energía que habla de una relación cuadrática con la tensión. Bien. Eso es un repaso de lo que vimos. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera preguntar de que haya quedado de teoría, del práctico, como para decir, bueno, tenemos más o menos claro el TP, este es el momento. Si no, empezamos a resolver un problema de parcial, ¿sí? Un problema más complejo. Sigo. Ninguno abrió el micrófono, ninguno dijo nada. Bueno, sigo.
En el enunciado del práctico... Sí, dale. No te escucho, pero tenés el micrófono abierto. Dale. Sí. Uy. Estás buscando. Mientras Benjamín busca la consulta, el resto puede buscar el enunciado del práctico y ir mirando el ejercicio 15 que ni lo leyeron, que es lo que vamos a resolver. Hola, ¿se escucha? Dale, sí se escucha, Benjamín. Buenísimo. El TP. A ver, el punto 5. Sí, punto 5. Sí. Acá estuve teniendo un debate con un compañero sobre la tabla de tipo de instrucciones, CPI y frecuencia. ¿Sí? Ajá. Cuando hablamos de tipos de instrucciones, A, B, C y D, nos referimos al formato, ¿verdad? Como por ejemplo, tipo 1, No, tipo 2, es algo totalmente arbitrario. No, a ver, en todas las tablas que vamos a ver acá, cuando hablamos de tipos de instrucciones, en ese tipo de tablas nos hablamos de instrucciones que tienen el mismo CPI. ¿Se entiende? O hay instrucciones que pueden tener algún tipo de modificación. No necesariamente es el formato tipo 1 o el formato tipo 2. ¿Sí? A ver, hiciste una división de instrucciones. Esa división puede ser instrucción por instrucción es el CPI, o podés agrupar. Exactamente, la clasificación es el CPI o vas a ver que en la que vamos a ver ahora es saltos, almacenamientos, cargas y transferencias porque tienen comportamiento distinto y porque se pueden optimizar de formas distintas. ¿Sí? Los saltos nos provocan un problema, que son los vaciados de pipe, por ejemplo. O sea, te voy adelantando por qué ponemos el foco en instrucciones por grupo o por clase más que por formato. ¿Sí? Los saltos provocan pérdidas de rendimiento por vaciados de pipe. Las instrucciones de carga provocan pérdidas de rendimiento porque pasan por una etapa que no usan. ¿Sí? Entonces, como que cada una comparte mucho con las otras instrucciones. O sea, el add comparte mucho con el sub, con el or, pero comparte poco con el load, aun cuando tengan el mismo formato. Más tiene que ver qué hace la instrucción. Entonces, en general, nosotros la vamos a clasificar en estas tablas por qué hacen. Y vas a ver que para los procesadores que vamos a plantear, la duración además va a depender de qué hace más que del formato. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que podrías tener una tabla organizada por formato, ¿sí? En definitiva, cuando hablamos del grupo A, B o C, es un grupo arbitrario. O sea, agarramos todas estas instrucciones, están en ese grupo y demoran ese CPI, ¿sí? Y las estamos viendo más como conjunto sin preocuparnos cuáles son exactamente las instrucciones. Más a nivel estadístico, ¿sí? Exacto, claro, nada más. Bien. ¿Alguna otra duda que les quede dando vuelta como para que lo que hagamos se entienda lo mejor posible? Las que vamos a ver ahora están clasificadas bien claro. Es salto, carga, o sea, es clarísimo el grupo. Instrucciones, tiene este CPI y tiene esta frecuencia. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda que quieran sacarse antes de seguir? Bueno. Perfecto, nada más. Leo el enunciado, entonces. El enunciado dice, suponga que un programa necesita 820 millones de instrucciones para revisar la ortografía de un archivo grande. Este programa utiliza 4 clases distintas de instrucciones que requieren distintos ciclos de reloj para su ejecución. En la siguiente tabla se muestran las cantidades de instrucciones y ciclos para cada grupo. Si el tiempo total de ejecución de este programa es de 1.57 segundos, ¿cuál es la duración en segundos de cada ciclo de reloj de la máquina en la que está corriendo el programa? Se observa que el 25% de las instrucciones de carga
preceden siempre a una instrucción aritmética que usa el dato que ha sido cargado. Para acelerar este programa se considera agregar un nuevo tipo de instrucción de procesamiento en la cual uno de los operandos sea un valor de memoria. Esta nueva instrucción tomará 7 ciclos de reloj, reemplaza la secuencia mencionada de 2 instrucciones. Si la frecuencia del reloj es la misma para los dos casos, es decir, es la misma que calcularon en el caso A, resultará este cambio en una mejora en la performance sobre el diseño original. Si así fuera, ¿por cuánto? Y en caso de que hubiera una mejora en el caso anterior, ¿a qué se debe? ¿Sí? Bien. Resumen. Tenemos un programa muy largo, 820 millones de instrucciones es un programa largo. Un programa que demora 1.57 segundos en ejecutarse es un programa lento. ¿Sí? Tenemos los datos, tiempo de ejecución y cantidad de instrucciones, 4 tipos de instrucciones, su CPI y la cantidad de instrucciones de cada uno de esos tipos. No la frecuencia, sino la cantidad total. Y lo que nos van a plantear es, después de una primera cuenta, la optimización de una secuencia de instrucciones. Reemplazar una pareja de instrucciones por una instrucción nueva. La tabla es la que acabo de leer, ni la leí, ¿sí? Esa es la tabla que está en el enunciado. Los saltos tienen 4 ciclos y son 150 millones de instrucciones. Los almacenamientos tienen 4 ciclos y son 185. Las cargas, 5 y son 260. Las instrucciones aritméticas, 4 ciclos y 225 millones. Si el tiempo total de ejecución de este programa es 1.57, ¿cuál es la frecuencia del reloj? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos la bendita instrucción de tiempo de ejecución igual a cantidad de instrucciones por frecuencia. Si calculamos el total de ciclos del programa como la sumatoria de la cantidad de instrucciones por los ciclos de cada instrucción, ¿sí? Y a eso dividimos el tiempo que demora en ejecutar el programa en la cantidad de ciclos, vamos a saber cuánto demora cada ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? El planteo es entonces, en esta tabla, la cantidad de instrucciones por la cantidad de ciclos me va a dar la cantidad total de ciclos en saltos, la cantidad total de ciclos en almacenamiento. Cuando sume todo eso voy a tener la cantidad total de ciclos en el programa. ¿Sí? Lo que tengo acá. El tiempo es la sumatoria de cada cantidad de instrucciones por cada CPI y de ahí voy a despejar el T. Voy a tomar el CI de los saltos por el CPI de los saltos, el CI de los almacenamientos, etc. Reemplazando, tendré 150 por 10 a la 6 por 3, 185, los valores que estaban recién, y eso tiene que dar 1,57 segundos. La única incógnita que me queda es el ciclo T. ¿Sí? Sigo reemplazando hasta que despejo. T me va a dar 1,57 dividido eso y me va a dar 463 picosegundos. ¿Sí? ¿Se entendió el planteo? Es la ecuación de performance, reemplazo todo y despejo. Bien. Algo que caracteriza a esta asignatura, en realidad creo que es algo que caracteriza a esta carrera, es que las cosas no se pueden hacer solo de una forma. En general, nuestros problemas se van a poder resolver de más de una forma y en algunos casos, nosotros tratamos de evitarlo, pero a veces se nos escapa, hasta van a tener más de un resultado válido, diferentes. ¿Sí? En este caso no vamos a tener más de un resultado válido diferente porque son números y están muy claros, pero sí podemos llegar al mismo resultado de dos formas. ¿Cuál es la otra forma de calcular esto? Bueno, la otra forma de calcular esto sería calcular la frecuencia relativa de cada grupo de instrucción. Con esa frecuencia relativa y el CPI de cada grupo de instrucción, calcular
el CPI promedio de este programa, multiplicar el CPI promedio de este programa por la cantidad total de instrucciones de este programa y despejar el T exactamente de la misma forma que hicimos recién, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa de cada instrucción va a ser la cantidad de esas instrucciones sobre el total, ¿sí? Para los saltos, 150 sobre 820. Para los almacenamientos, para las cargas y para las aritméticas. Con estas frecuencias puedo calcular el CPI promedio. Es uno de los ejercicios que hicieron en el práctico, ¿sí? Como la sumatoria de F por CPI promedio. El factor que calculé para los saltos por los CPI de los saltos, el factor que calculé para el almacenamiento por el CPI del almacenamiento, etc. ¿Se puede volver a la diapo anterior? Creo que me pegó una pérdida. Disculpe. Lo que voy a hacer es, a ver, yo antes multipliqué la cantidad de instrucciones por los ciclos. Ahora voy a dividir en la cantidad total de instrucciones para calcular una frecuencia y después lo voy a volver a multiplicar. Pero eventualmente puede que les resulte más fácil hacerlo de una forma que de la otra, ¿sí? Entonces, calculo la frecuencia relativa de cada instrucción y con esa frecuencia calculo el CPI promedio del programa y con el CPI promedio del programa y la cantidad de instrucciones, el CPI promedio es 4134, y eso por esto me da lo mismo de recién, 1,57. La diferencia es que acá está metido el 820 por 10 a la 6 dividido en cada frecuencia y lo vuelvo a multiplicar, ¿sí? Hice una agrupación de términos distintos. Pero bueno, eventualmente por ahí a alguno se le ocurre de una forma y a alguno se le ocurre de otra forma. No importa, el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? 463 picosegundos de vuelta. Bien, ese era el apartado fácil. Ese era el apartado que esperamos que todos hagan sin dudar demasiado. Es algo lineal con lo que hicieron en el práctico. Este apartado ya tiene un poquito más de complejidad. Aunque en realidad, si se les pasa el susto y lo leen con detenimiento, van a ver que es algo también parecido al que hicieron con el compilador que mejoraba, que cambiaba o que restaba instrucciones o algo por el estilo en uno de los problemas. ¿Qué es lo que dice? Que en un 25% de las instrucciones de carga se puede reemplazar una instrucción de carga y una aritmética por una instrucción aritmética que toma directamente el dato de memoria y que demora 7 ciclos T. ¿Sí? Si la frecuencia del reloj es la misma que el procesador anterior, tenemos una mejora. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, nuestra cantidad de instrucciones cambia. Entonces tenemos que calcular la nueva cantidad de instrucciones. Tenemos que calcular de vuelta el total de ciclos del programa y una vez que tenemos el total de ciclos del programador y el total de ciclos del programante, como la frecuencia es la misma, no hace falta calcular el nuevo tiempo de ejecución, podemos dividir directamente la cantidad total de ciclos de instrucción, ¿sí? Y ahorrarnos una última multiplicación. El programa tiene 25% menos de instrucciones de carga. Entonces, de lo que dice nuestra tablita, que es, yo la tengo acá a mano, 260 millones de instrucciones, ¿sí? Nuestra nueva cantidad de instrucciones de carga va a ser 0,75 de eso, ¿sí? De los 260 millones, el 75% quedan y el 25% se cambian. Entonces, el CI' de carga, la cantidad de instrucciones nueva de carga, es 0,75 por 260. Y eso es 195. Pero ahora se agregan instrucciones aritméticas, perdón, el 25% de las instrucciones de carga pasan a ser instrucciones nuevas, ¿sí? Puedo hacerlo como 0,25 por 260 o como 260 menos 195, es lo mismo.
tengo 65 millones de instrucciones nuevas. Las de carga eran 260 millones. Las 185 son almacenamientos. Profe, en el TP creo que me aparece al revés a mí. Yo tengo abierto en una ventana abajo el TP y dice saltos, ciclo por 3, ciclo por instrucción 3, cantidad 150. Almacenamientos, ciclo por instrucción 4, cantidad de instrucciones 185. Ahí tenemos al revés, profe. Nosotros tenemos, claro, cargas 4, 185, almacenamiento 5. En las diapositivas. En la diapositiva está al revés que en el TP. Y creo que usted Bien, tiene el TP también al lo revés. que vale es el TP. Yo estoy viendo el TP. No, yo estoy viendo. Claro, el por eso, TP. capaz que están al revés. O sea, nosotros, en el TP que descargamos, tenemos al revés, digamos. Pero ¿y el TP que descargaron? Bueno, anótenlo al revés. O sea, yo generé el TP, no lo bajé de la página web, pero generé el mismo TP que se supone que le mandamos a ustedes. Pero bueno, está al revés, entonces sí. Es 260 el de cargas. Bien. Veo entonces que están prestando atención, por lo menos bien siguiendo los números. Eso es una gran felicidad. Están todos comiendo. Estábamos aquí. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué el programa va a tener 25% menos instrucciones de carga? ¿En qué parte Porque de se convierten en las instrucciones nuevas, que son nuevas. No son, o sea, son de carga, pero son de carga nueva. Entonces, las vamos a poner en un grupo separado. Ah, bien. O sea, de las 260, 195 queda como estaban y 65 se transforman a instrucciones de 7 ciclos. Entonces, la vamos a poner en un quinto grupo que es nuevas, porque tiene un CPI distinto. Perfecto, gracias. ¿Sí? Hasta ahí es la parte más fácil. Pero hay algo que es muy fácil que se les pase. Se me tienen que ir instrucciones aritméticas, porque las nuevas son cargas y aritméticas al mismo tiempo. ¿Sí? Ya saqué 65 de carga, pero también se tienen que ir 65 aritméticas. ¿Sí? Porque por cada una de estas se va una aritmética. Entonces, si hay 65 millones de instrucciones nuevas, se tienen que ir 65 millones de instrucciones aritméticas. No el 25% de instrucciones aritméticas. Esa es una metida de pata característica. ¿Sí? Las instrucciones aritméticas nuevas van a ser la cantidad original menos el 25% de las de carga, porque yo lo que estoy cambiando son las de carga. ¿Sí? Es decir, 225 menos 65. Y con esto ya repito lo que hice en el primer problema. O sea, una vez que llegué acá, ya tengo los CPI de cada una por las cantidades de cada una. Vuelvo a multiplicar todo, ¿sí? Cambió el 260 por el 185, cambió el 65 por 7, todo este término no existía, que son las nuevas, y cambiaron las de aritméticas, que bajaron de 225 a 160. ¿Sí? Eso es lo que cambia entre esta cuenta y la cuenta del apartado A. Hago toda la operación, acá sí saco el tiempo de ejecución, podría no haberlo sacado, me podría haber quedado acá, y me da 1,51 segundos tiempo de ejecución. El factor de aceleración va a ser el tiempo anterior sobre el tiempo nuevo, es decir, 1,57 sobre 1,51 y eso me da 1,04. ¿Sí? También lo podría haber hecho siguiendo la línea de razonamiento alternativa. Es decir, calcular las nuevas frecuencias relativas para cada tipo de instrucción. Una vez que calculé las cantidades de instrucciones, en realidad acá ni me hace falta calcular la cantidad de instrucciones, ¿sí? Y prima va a ser I menos el 0,25 por las instrucciones de carga, ¿sí? Es decir, 755. La frecuencia de los saltos va a ser
el valor original de cantidad de instrucciones sobre el nuevo total de instrucciones. El total de instrucciones cambia, ¿sí? Entonces las frecuencias relativas cambian de todas, incluso de las que no cambió la cantidad, ¿sí? Calculo todas las frecuencias como las cantidades sobre el nuevo total. En las de carga cambia el numerador y el denominador. En los saltos cambia solo el denominador, ¿sí? Que es el total de instrucciones. Una vez que tengo las frecuencias, vuelvo a calcular los CPIs, ¿sí? Aparece este CPI que antes no estaba. Obtengo el CPI promedio y con el CPI promedio vuelvo a calcular el tiempo de ejecución. ¿Sí? Es linealmente lo mismo que hicimos en el apartado. Pero hay una tercera forma de calcular el apartado B, que es extremadamente más simple. La nueva instrucción demora 7 ciclos y reemplaza a una instrucción de carga, que demoraba 5, y a una instrucción aritmética, que demoraba 4. Es decir, la pareja de instrucciones que estoy cambiando antes demoraba 9 y ahora demora 7. ¿Hay una mejora? Sí, sin lugar a duda. No necesito seguir haciendo cuentas para darme cuenta de que hay una mejora. Lo que antes hacía en 7 ciclos, en 9 y ahora lo hago en 7 y la frecuencia es la misma. Guarda con eso. Si la frecuencia no es la misma, no me alcanza. ¿Y cuánto más rápido es? Y bueno, cada vez que yo cambio una instrucción me ahorro 2 ciclos. Entonces, si yo voy a cambiar el 25% de las instrucciones, que son, habíamos dicho, 60 millones de instrucciones, ¿sí? Eso por 2T es la cantidad de millones de ciclos que me voy a ahorrar respecto al programa original. Entonces, el programa original tenía 3.390 millones de ciclos T, menos el 25% de los 260 millones de instrucciones por los 2T que me ahorro en cada una, y se acabó la cuenta. Ya tengo el tiempo de ejecución. En una ecuación muchísima más corta que la otra, pero no tan fácil de ver. Gonzalo, esta tercera alternativa necesita algo que se suele llamar pensamiento lateral. Es decir, ver las cosas desde un ángulo diferente. No es tan natural para la mayoría decir, me ahorro 2 ciclos por cada pareja de instrucción, entonces lo resto de lo que tenía y ya está. ¿Sí? La solución es muchísimo más simple, pero es poco probable que la vean. Y si la ven, van a estar seguros que lo que están haciendo está bien, porque tienen que estar muy seguros de lo que están haciendo para ver esta tercera alternativa. ¿Sí? Es simplemente como para mostrarle que a veces, cuando uno cambia el foco de la forma de pensarlo, ya está. Con Amdahl probablemente se podría resolver. Yo soy muy poco amigo de Amdahl. Nico es más amigo de Amdahl que yo. Yo normalmente no resuelvo ningún problema con Amdahl porque no me gusta acordarme las cosas de memoria y la fórmula de Amdahl ya es medio larga para acordarme la de memoria. ¿Sí? Y adicionalmente tiene el problema de que a veces el factor que obtenés lo tenés que dividir y a veces lo tenés que usar en forma directa. Entonces prefiero plantear los sistemas de ecuaciones y resolverlos. Me acostumbré a manejar bastante bien el álgebra, entonces prefiero eso. ¿Sí? Se podría resolver con Amdahl, lo que pasa es que calcular el f y el 1 menos f no es por ahí tan lineal o tan fácil, pero sí se podría resolver con Amdahl también. No lo planteamos, pero, a ver, uno de los objetivos también de esto es que ustedes se planteen si lo podrán resolver con Amdahl y alguno por ahí lo trate de resolver con Amdahl y si no le dan los números, lo vemos por qué no llegan al mismo resultado, ¿sí? Esto no es solo cómo lo hubiéramos resuelto nosotros, esto es entrenamiento de cómo van a encarar ustedes el parcial. Nos queda una tercera pregunta que es conceptual. Mejoramos. ¿Por qué mejoramos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la causa más probable de la mejora?
Cric, cric. Bajamos de 7 a 9. ¿Qué piensan? ¿En qué podemos haber ahorrado esos 2 T? Profe, ¿Sí? ¿puede ser que al haber hecho esa reducción de instrucciones como que se ha hecho un pipeline ahí? El pipeline ya debe de estar, seguramente, porque si no, no, se lo va a ejecutar en el 3 todavía no está el pipeline por ahí. Pero no va por ahí. Es algo que saben, créanme que es algo que saben. Es algo que saben de sistemas con micro del práctico 1. Pero ya no se lo acuerdan. O no se les ocurre. No. No. ¿Qué hice? Cambié 2 instrucciones por una. ¿En dónde seguro me ahorré tiempo? Va? Un fetch menos. Exactamente. Exactamente. Es muy probable que el ahorro venga del fetch de la segunda instrucción. ¿Sí? Porque si no estoy cambiando arquitectura, no tengo una ALU más rápida, tengo que ir a buscar en memoria igual. Lo único que me puedo haber ahorrado probablemente es el fetch de la segunda instrucción. ¿Sí? Exactamente esa es la respuesta. Es muy probable que los 2 ciclos que se ahorran sean a causa de evitar la búsqueda y la decodificación de una instrucción. El fetch y el decode. Bien. Conclusión. Los problemas parciales son más largos, más difíciles. El enunciado tiene más información, ¿sí? Pero no hay nada que ustedes no conozcan. Muchas veces van a tener más de un camino para llegar al mismo resultado. Como les dije, algunas veces hasta van a tener más de un resultado válido porque podrán hacer una suposición o podrán tomar decisiones. Vamos a darle problemas en los que ustedes tienen que hacer diseño. De hacer diseño implica tomar decisiones y tomar decisiones no tiene una regla única, ¿sí? Hay decisiones que son mejores y hay decisiones que son malas, pero hay más de una decisión que califica como una buena decisión, ¿sí? Más allá de que por ahí haya alguna que sea un poquito mejor. Así que no se asusten cuando los resultados no sean únicos o cuando los planteos no sean únicos, es algo frecuente. No hay nada que no hayan visto en el práctico, lo vuelvo a remarcar, incluso hay cosas que las vieron en prácticos más viejos, sí necesitan ejercitar la mirada global, necesitan correlacionar los temas de los parciales, porque vamos a volver a usar esto en otras cosas y vamos a ver cómo el cambio de una ALU afecta a la performance. Entonces, no son temas estancos, son temas que se van relacionando uno con otro y que necesitan tener claras estas partes para ir usándolo después y que tienen que ir vinculando los conceptos de cada tema. Eso es muy importante. Cálculo de CPI promedio, comparación de performance relativa y criterio de decisión, que en este caso incluso ni les preguntamos si lo adoptarían o no o algo por el estilo. Tienen que leer bien los enunciados, ¿sí? Tienen que leerlos tranquilo y tienen que revisar que lo que están entendiendo es lo correcto. Suelen meter la pata en cosas como, les decía, el 25% de las instrucciones aritméticas, cuando lo que están cambiando son las instrucciones de carga y afectan a las aritméticas, ¿sí? Ese tipo de malos entendidos son habituales. Una vez que entendieron el problema, que lo entendieron bien, en general está resuelto porque las herramientas de matemática o de álgebra son muy simples. En realidad el problema pasa por entender el planteo y por decidir cuál es la herramienta que tienen que usar para este caso en particular. Bien, ¿cómo seguimos? Miércoles que viene, 14 del 4, tienen la evaluación y el dictado del TP2. Si le erran a los cálculos es lo de menos, Santiago. Nosotros corregimos procedimiento. Corregir procedimiento implica 2 cosas. Una medio obvia y la otra no tan obvia. Si ustedes pusieron el planteo, a ver, vamos acá.
si ustedes pusieron este planteo, ¿sí? Ya tienen un 85 o 90% del cálculo, del valor del problema asignado. Porque me están diciendo que sabés qué es lo que querés contar, y si se equivocaron en una cuenta, ¿sí? No es trascendente. Ojo que equivocarse en el 25% de las instrucciones, o sea, acá, vamos a aclarar. Acá, poner que la cantidad de aritméticas es 0,75 de las aritméticas no es un error de cálculo, es un error conceptual. ¿Sí? O sea, cuando vos acá escribís CI aritmética 0,75 de CI, eso es conceptual. Ahí vas a tener una bajada de nota muy drástica. Pero si después hiciste mal la cuenta, o acá en lugar de 0,25 copiaste 0,15, o usaste, como recién, 185 millones de instrucciones de carga en lugar de 260, todo eso no implica más que un 15% del problema. ¿Sí? Del puntaje. Ahora, corregimos procedimiento. Eso quiere decir que si vos me pones solamente T' igual a 151 segundos, vas a tener el 20% del problema, o el 15%. Si no está el planteo, no está nada. ¿Sí? Entonces, guarda con poner solo los resultados sin explicar dónde salen los resultados. Porque lo que corregimos es justamente la explicación de cómo llegaron esos resultados. ¿Para bien o para mal? Si se equivocaron en números y los planteos también hechos, el puntaje va a ser mayoritariamente el del apartado. Pero si pusieron un número y no están de ningún lado de dónde sale, entonces tampoco van a tener puntaje, por más de que el número sea correcto. Bien. Decíamos entonces que miércoles que viene, 14 del 4, TP2. Miércoles que sigue, 21 del 4, TP3. El enunciado del TP2 está publicado desde anoche y en base a que el TP1 había demorado en publicarse y que hubo un error porque lo publicamos con las soluciones que no deberían de estar, vamos a empezar a publicar los prácticos antes de la fecha que corresponde, ¿sí? En general, los martes a la noche, que es cuando hacemos la reunión de cátedra y hacemos la última revisión. No se preocupen, ustedes lo abren en el momento que a ustedes les quedan convenientes, ¿sí? Pero en principio, cuando demos las clases prácticas, ya deberían de estar de ahora en más y para siempre publicados los enunciados del nuevo TP que entra en vigencia. ¿Dudas? ¿El hambre les quitó las dudas? Bueno, perfecto. Vayan a comer. Surja, está el Discord o los horarios de consulta para que se saquen la duda. Hasta luego, chicos. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós.